que va a ser de nuevo una subida en 75 puntos básicos. Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING España, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Francisco, y además desde ING aportabais un análisis que con cierta ironía era bastante llamativo. Indicaba la canción de Depeche Mode, I Just Can't Get Enough, y decía el análisis, bueno, probablemente sea la cancioncilla, el estribillo que vayan tarareando los distintos miembros del Banco Central Europeo la semana que viene, cuando tengan que apostar por ese aumento en 75 puntos básicos, que por cierto parece ya que es un trato hecho, trato cerrado, porque no estamos viendo voces disidentes en estos días previos como se ha ocurrido en las antiguas ocasiones en las que sí hemos visto a lo mejor algo más de disidencia entre halcones y palomas. Parece que los halcones han cogido gran parte del terreno. Sí, efectivamente. Bueno, nuestro economista jefe para Europa, Carsten Bresky, es un gran aficionado a la música y a veces sale con estas referencias que a lo mejor los más jóvenes no pillan. Pero sí, es verdad que se parece mucho al debate que parece que emana ahora mismo del gobierno del Banco Central Europeo. Históricamente hemos tenido un Banco Central Europeo en un debate bastante encendido, con muchas divergencias, en el que había muchas disparidades entre los diferentes miembros de ese comité. Tradicionalmente vinculadas a las diferentes políticas económicas de los países, con los países del sur, del arco mediterráneo, adoptando unas políticas más suaves en el sentido de menos a favor de apretar las tuercas a la economía en caso de inflación, los países del norte en una posición contraria, y es verdad que esta disidencia se ha reducido hasta casi desaparecer. Hace mucho que no oímos ninguna voz discordante en esta historia y el último ejemplo ha sido Philip Lane, el economista jefe, que es relativamente neutro, un poco tirando a lo que se llama dovish, a las palomas, a los menos agresivos, que hasta él ha dejado de plantear ningún tipo de protesta respecto a la necesidad del Banco Central Europeo de subir y de subir con mucha agresividad. En el informe, la nota que publicábamos hoy, también comentábamos cómo el mercado, el Banco Central Europeo, de hecho, en algo que era inaudito hace tan solo unos meses, ha sorprendido en las últimas 3 reuniones con alzas de tipos de interés superiores a las que esperaba el mercado, ¿no? Y en este caso ya el mercado ha aprendido la lección, ya no quiere que le sorprendan y la expectativa está muy claramente anclada en los 75 puntos básicos, y el hecho de que en las últimas semanas nadie, absolutamente nadie, entre los múltiples portavoces del Banco Central Europeo haya salido en ningún foro público defendiendo cualquier alternativa diferente, pues lo que hace es reforzar la idea de que con casi toda seguridad vamos a ver 75 puntos básicos de subida, que de nuevo es una subida muy fuerte, muy agresiva y que hasta hace poco se consideraría inaudita en el Banco Central Europeo. Aquí tenemos bastantes cuestiones. La primera, 75 puntos básicos. Francisco, ¿a ti te convence ese paso? Porque tenemos que tener en cuenta que sería la segunda vez que aplicamos esta subida en la Reserva Federal, aunque tenemos que tener en cuenta que los mandatos tienen sus diferencias, que la situación en Estados Unidos y sobre todo el origen de la inflación es distinto al nuestro. Tampoco podemos hacer unas comparativas tan directas, pero es cierto que la Reserva Federal ya lleva 3 subidas consecutivas en 75 puntos básicos. Por el momento no consiguen controlar la inflación. Y no sé hasta qué punto el Banco Central Europeo correría también el riesgo de acomodarse en esa misma línea. Bueno, acomodarse, la Reserva Federal ha sido hasta ahora bastante más agresiva, en gran medida porque puede aplicar subidas de tipos de interés a una economía que está en un récord histórico de empleo, en el que ahora mismo la tasa de desempleo es del 3,5%. Es una labor mucho más sencilla que aplicarla en una economía que no está mal, pero que está en una situación mucho menos beneficiosa, ¿no? La tasa de empleo europea ronda el 10%. Entonces, la posibilidad de que esas subidas de tipos se traduzcan en un daño inmediato a la economía, en la forma de pérdidas de empleo, para empezar, y reducciones de los ingresos disponibles de las familias, es mucho más alta que en Europa que en Estados Unidos. Digamos, la posibilidad tienes que hacer una intervención, la posibilidad de matar al paciente es mucho más alta en Europa que en Estados Unidos. Entonces, por eso no son comparables y por eso las expectativas se ajustaron mucho antes en Estados Unidos, se dispararon en cuanto empezó el ciclo de subida de tipos e inmediatamente ya todo el mercado creía que Estados Unidos subiría hasta el 5% o el 4%, mientras que Europa apenas conseguiría despegarse del 0%. Después
a trancas y barrancas, con mucha dificultad, pues las expectativas europeas de inflación también han subido, pero eso no ha servido para, digamos, revertir la situación, ¿no? Para deshacer todo el daño que se ha hecho, por ejemplo, a través de la debilidad tan enorme del euro este año. Entonces, las situaciones son muy diferentes, principalmente porque el estado de la economía norteamericana es muchísimo más saludable. Ahora, de todos modos, 75 puntos básicos de subida, digamos, no cabe mucho. El Banco Central Europeo no tiene muchas más opciones. Hay que tener en cuenta que la ventana se está cerrando. Muchas métricas nos indican que probablemente la economía europea ya entre en recesión en este último trimestre del año, que ya esté entrando, probablemente que ya esté en contracción de actividad económica. Es muy probable, cada vez estamos viendo más previsiones macro que dicen que el año que viene la economía europea se va a contraer, que Alemania seguro, ya el único debate es sobre si se va a contraer un poco más o un poco menos, y es mucho más difícil subir tipos de interés de una manera clara y firme cuando estás en mitad de una recesión que cuando todavía no está claro que estás en ella, que es el caso ahora. Entonces, la sensación es que el Banco Central tiene un trabajo que hacer, que es reducir la inflación, aunque saben que la herramienta de los tipos de interés a lo mejor no es la mejor para hacerla, es la única que tienen y tienen que actuar ahora. Y esto, además, hay un segundo flanco que tiene, no se trata solo de luchar contra la inflación, se trata de que la próxima crisis nos coja en una buena posición. Y una buena posición para el Banco Central implica que no te coja con tipos de interés negativos o cercanos al cero, que te coja con espacio, digamos, para tomar medidas. ¿Y dónde está ese espacio? Ese es uno de los grandes debates que tenemos ahora encima de la mesa, pero parece ser que en algún punto entre el 1 y el 2%. Entonces, hay prisa por actuar, por colocarse bien para la siguiente crisis antes de que sea muy obvio no el colapso, pero sí el deterioro de la actividad económica en Europa. En resumen, no tiene muchas opciones el Banco Central. No muchas más opciones aparte de esa subida de tipos y, como nos decías, no hay prisa también por actuar, por colocarnos bien antes de la próxima crisis y que no nos pille con esos tipos cero. Pero además, no solo el foco la semana que viene va a estar en esa subida en 75 puntos básicos. Desde el propio informe de ING se apunta a que hay otras conversaciones también muy relevantes que van a suceder la semana que viene y que veremos hasta qué punto pues trascienden y conocemos algunos mensajes algo más concretos. El ajuste cuantitativo, cómo pueda ir avanzando, pero también el tema de la liquidez de los bancos, si el Banco Central Europeo buscará de alguna forma acelerar también la absorción de esa liquidez. Luego tenemos también el tipo terminal, ¿dónde está? Van a seguir concretando también a la hora de buscar ese tipo terminal, y no sé si hay alguna otra cuestión que en estos momentos, más allá también de la herramienta antifragmentación, que te surja, que tengamos que buscar las claves la semana que viene. Bueno, ya solo si recibimos algo de información respecto a todas las variables que has comentado, yo creo que ya sería, ya el mercado debería darse por satisfecho, ¿no? Sería un banco central muy comunicativo. Pero efectivamente esos son los grandes temas. Primero el tema del tipo de interés, que ya está más o menos decidido. Cualquier desviación de esos 75 puntos básicos sería una sorpresa y no quieres dar más sorpresas de las necesarias, sobre todo si estás apretando las tuercas a la economía con una subida de tipos tan agresiva. Entonces ya una vez que esto, digamos, queda fuera del debate, pues los participantes del mercado están empezando a buscar la letra pequeña, más detalle sobre lo que queda por venir. Entonces ya estamos mirando al año 2023. Entonces, el punto número uno, ¿qué vamos a hacer con ese exceso de reservas? ¿Qué pasa con los bancos? Los bancos fueron uno de los grandes perjudicados por las políticas de tipos negativos, hasta el punto de que el Banco Central Europeo tuvo que adoptar medidas temporales paliativas porque el riesgo de cargarse un banco, de llevárselo por delante y de que eso se convirtiera en el inicio de una crisis del sector bancario europeo, pues llegó a ser alto, ¿no? Bancos que no estaban haciendo negocio por la crisis, que tenían una enorme cantidad de ahorro, porque los europeos hemos estado ahorrando y los bancos, y no había demanda para todo ese ahorro. Ese dinero tenía que acabar aparcado en el Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo te castigaba por ello. El Banco Central Europeo te estaba diciendo que no quiero este dinero aquí guardado en la caja fuerte, lo quiero circulando en la economía y por cada euro que me dejes aquí te voy a poner una multa. Esa multa llegó a tener tal volumen que superó con mucho los beneficios que generaban los bancos. Entonces se diseñó este sistema de segmentación. Mira, la primera parte del dinero no te voy a poner ninguna multa, pero por la segunda sí y por la tercera un poquito más, ¿no? Para intentar, digamos, dejar ahí el incentivo para que el dinero circule sin matar a la entidad bancaria. Pero ahora pasa al revés, de repente se remunera en positivo y todo ese dinero está generando unos beneficios que podrían considerarse extraordinarios para los bancos. Hay mucha liquidez
y ahora te las remunero, pues parece que se va probablemente a revertir ese mecanismo. Es decir, mira, si yo te remunero la primera parte, pero no la segunda ni la tercera, este dinero lo quiero fuera, o no te lo remunero, o incluso podría dejar algunas partes de esas penalizaciones. La cosa es que el Banco Central Europeo no quiere que se le acumule el dinero y que los bancos estén haciendo dinero, digamos, sin inyectar dinero en la economía real. El mercado espera alguna indicación al respecto, pero eso afectaría sobre todo a la cotización de los bancos. El segundo aspecto en el que están esperando indicaciones es, como bien decías, el ajuste cuantitativo. Todos, durante una década, los bancos centrales han estado imprimiendo dinero, poniéndolo encima metiéndolo en un banco y a cambio comprando bonos de empresas y de bancos. Y ahora llega el momento de revertir ese proceso. Nuestra expectativa es que eso se haga de manera muy gradual, que empiece el año que viene en primavera y que veamos un proceso de 1 año y medio, en el que poco a poco no se quite el dinero de circulación, simplemente cada vez que un bono de estos caduque, que ocurre todos los días, expire, simplemente no se cambia por otro bono nuevo. Entonces sería una manera muy gradual de salir durante 1 año y medio, como decía, empezando en la primavera del año que viene. Y la tercera, como también apuntabas, es la tasa terminal del tipo de interés. ¿Dónde va a terminar esto? Y ahora mismo las indicaciones que llegan del Banco Central es que en condiciones normales ese tipo de interés en el que el Banco Central se sentiría cómodo estaría entre el 1 y el 2%. Pero las indicaciones que dio Philip Lane hace unos días, el economista jefe del Banco Central Europeo, es que temporalmente también se sentirían cómodos un poquito por encima. O sea, el Banco Central está dando indicaciones de que vamos a tirar por encima del 2%, no por debajo, y esa es la referencia que está tomando ahora mismo el mercado. Una última cuestión, Francisco, y de aquí ya hago un salto a la Reserva Federal, porque es que acaba de salir un informe de Barclays en el que apunta que es posible que la Reserva Federal tenga que frenar o que reducir su balance. Voy a intentar de nuevo abrirme la pestaña en la que veía más detalles, porque lo que decía es que de no conseguir reducir ese balance, bueno, de no frenar o frenar la progresión de la reducción de balance, que recordemos está en casi 9 billones de dólares, si la FED insistiera en seguir con esa hoja de ruta señalada de reducción de balance, las reservas bancarias para finales de 2023 caerían a niveles que complicarían mantener un control firme del tipo de fondos federales, que es la principal herramienta que tiene el Banco Central estadounidense para influir la dirección de la economía. Entendemos, por tanto, después de esta advertencia de Barclays, que es un escenario probable que la Reserva Federal empiece a frenar de cara a finales de este año esa reducción de balance. Pues no he visto los números específicos, ¿no? De hasta qué punto esta reducción del balance se traduciría, pondría en riesgo, digamos, la estabilidad de los bancos. Los bancos tienen que tener un mínimo de reservas aparcados en el Banco Central para cubrir cualquier tipo de eventualidad que pueda producirse. Y, bueno, en principio hay mucho margen entre el nivel actual de reservas, en el caso europeo casi 5 billones, eso es pues casi 4 veces el equivalente al PIB español. Entonces, ahora mismo hay muchísimo espacio, muchísimo cojín entre las reservas que tenemos y las reservas mínimas requeridas. Pero es verdad que la Reserva Federal está reduciendo con mucha rapidez ya, está, digamos, va 2 pasos por delante en la reducción digamos, de su balance, en el ajuste cuantitativo, y en algún momento podría encontrarse ahí. No era consciente de que estábamos hablando, que podría darse ya en 2023. De todos modos, esto casa un poco con la visión del mercado. Estamos hablando de los próximos, pasamos la gran parte de nuestro tiempo hablando sobre los próximos meses y poco hablando sobre cómo el mercado ya ha incorporado en sus expectativas la salida de esta crisis, ¿no? Hasta hace 2 meses no se hablaba de reducciones de tipos de interés del Banco Central Europeo y ya aparecen en las expectativas a finales de 2023, ¿no? Entonces el mercado se está adelantando, está viendo la subida, cómo la economía se asfixia y cómo cae la inflación y cómo sube el desempleo, y al final el Banco Central Europeo tiene que dar la vuelta, primero frenar. Las expectativas de ING, por ejemplo, son que el Banco Central Europeo, en contra de lo que dice el mercado, no es capaz de subir más allá de enero del año que viene, que no va a llegar a ese 3% que está el mercado esperando, que se quedará en un 2,25%, se tendrá que quedar ahí en espera porque habrá mucho daño en la economía durante el año que viene, y que para finales del año que viene, para finales de 2023, empezaríamos a ver reducciones en los tipos de interés. Esto casaría con la idea de la Reserva Federal parando su ajuste cuantitativo, con la misma sensación, con la misma idea, la idea de que ya he hecho mi trabajo, ya he hecho daño en la economía, pero he conseguido parar la inflación y ahora, bueno, es un momento de momento ponerse el freno y quedarse en espera.
Pues nosotros nos quedamos con todas estas claves, que no son pocas. Francisco Quintana, desde ING, muchísimas gracias. Un placer. Y nosotros aprovechamos para repasar un poco más detenidamente esta cuestión que estábamos ahora